Pero yo creo que tú te tendrías que sentar aquí. Bueno, da igual. Sí, los han puesto así. Es un poco más complicado. ¿Y dónde están las personas? ¿Y dónde está José? Ah, ya viene. No, si puedes hacer una foto para que la pueda subir luego ya a las redes. Si alguien puede hacerla, no sé. ¿Sí? Vale, ¿sabes qué pasa? Que yo lo subo a las redes chinas. Es que mi móvil lo necesito para controlar el tiempo. Una foto, un selfie. Sí. Tú estás aquí. Te han puesto aquí. Estamos un poco apretaditos. Sí, muy apretados. Pero bueno. Puedes moverte un poco más, no puedo pasar la mesa. Sí. Ay. Empezamos por José Rodríguez. Ya. Bien. Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí porque hace una tarde maravillosa. Y yo sé que es un esfuerzo, incluso para los que estamos aquí, especialmente yo que quería dar un paseo por Córdoba, ciudad tan bonita que hoy pasé por la mañana. Dicho esto, mi nombre es José Rodríguez, soy el director honorario de la Academia Filipina de la Lengua Española, país en el que resido desde hace muchos años, más de 40, no digo más, y del que me siento parte y arte de alguna forma. Como saben ustedes, este panel, esta mesa, es coordinada por mi compañera que a mi derecha, que es Inma González Puy, que es la directora del Instituto Cervantes en Pekín, y a ella le paso la palabra. Bueno, muchas gracias, José. También quería decir que es un honor para mí estar hoy aquí en Córdoba, ciudad, sí, verdaderamente maravillosa, y poder participar en este 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. José es un veterano, ha participado ya prácticamente en todos, pero yo me estreno. En los 8 congresos. Y además he de decir que José Rodríguez también fue director del Cervantes en Manila. En una de sus múltiples encarnaciones en Manila fue director del Cervantes, y desde Manila se gestionaban todas las aulas del Instituto Cervantes en el sudeste asiático. Y además fue la primera presencia del Cervantes en Asia. Presidente y moderadora, somos más, digamos, del continente asiático, pero vamos a intentar que esto quede equilibrado. Entonces, simplemente quería decirles, bueno, que realmente esta mesa es la más exótica de cuantas se van a presentar en el Congreso. Y va a ser complicado porque debo compartir con ustedes cierta inquietud, porque realmente aunar dos realidades tan diferentes, ya no solamente por la desigualdad del PIB que tienen esas zonas geográficas, sino también por las propias idiosincrasias culturales, y pretender encima aportar unas conclusiones que resulten vigentes para los dos casos, que me parece como poco una temeridad. Pero bueno, más allá de esas disparidades, y vamos a intentar hallar un punto de partida, ya que el título de la mesa es Nuevos horizontes del español, apuntaré que es un hecho comprobado que el español goza de muy buena salud en las dos zonas geográficas que hoy están aquí representadas. Y estoy convencida que las presentaciones de nuestros ponentes nos harán reflexionar tanto sobre los retos como sobre las oportunidades a las que nos enfrentamos en esas zonas. Bueno, por un lado, Asia, que está representada aquí solo por dos países, China y Corea, es un continente donde el español está teniendo un despegue exponencial, con una potente curva de crecimiento, aunque las cifras objetivas de alumnos
acostumbrados como estamos a hablar en clave de Asia siempre con clave XL, pues nos parezcan quizás sorprendentes porque no son tan excesivas. Pero el español está en pleno desarrollo, no solo en los dos países aquí representados, sino también en India o en Filipinas, o en lugares como Indonesia, Vietnam o Tailandia, donde es indudable el gigantesco potencial que existe para nuestra lengua, si desde la comunidad de países hispanohablantes se prestan los apoyos adecuados, por ejemplo, pero no solo la formación de profesores o la creación conjunta de materiales didácticos. Y nos hablarán de ello los profesores Lu Ching-Seng y Young U Nam. Bueno, comentarles también desde una perspectiva ya meramente cervantina que los centros de Asia, por este orden que voy a anunciar, Delhi, Manila y Pekín, están a la cabecera de las matrículas de toda la red de centros. Existen en Asia-Pacífico 6 centros. ¿Perdona? ¿No se escucha? ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Sí? Bueno, mejor es más cómodo. ¿No? Tampoco. ¿Y si te acercas más? Sí. Si te acercas. Espera un momento. Cuanto más cerca está la zona. Bueno, lo que decíamos. Sí, ahora se oye mejor, ¿no? Sí. Pues desde una perspectiva cervantina, en Asia tenemos, en la zona Asia-Pacífico, porque también incluimos ahí Australia, el Cervantes tiene 6 centros y 4 aulas. Y por mencionar el caso de China, donde yo vivo, diré que el Cervantes, que además del Cervantes hay otras instituciones de países hispanoamericanos. Por ejemplo, el caso de la UNAM. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene también un centro ahí donde trabaja en proyectos de investigación. Por otra parte, tenemos a África. Recordamos que la enseñanza del español en el continente africano tiene una prolongada proyección histórica, si bien esta se ha concentrado especialmente en la zona del norte del continente, donde existen departamentos universitarios funcionando ya desde hace mucho tiempo, y el Instituto Cervantes tiene ahí 11 centros distribuidos entre Argelia, Marruecos, Egipto y Túnez, pero solo un aula en Dakar, o sea, en el África subsahariana. Y pese a esa inversión de recursos, si comparamos el norte, el Magreb, con el resto, con África subsahariana, vemos que las cifras de alumnos de L se quedan muy por detrás en la zona del norte con respecto a la África subsahariana. Por lo tanto, no son proporcionales al esfuerzo que se está haciendo en recursos y en apoyos institucionales, me refiero. Por ilustrar otro dato cervantino, diremos que el centro de Argel, en este momento, también registra, estamos hablando, volviendo otra vez al norte, registra, ahora se encuentra ya en el 4º lugar en número de inscritos de toda la red mundial de Cervantes, con lo cual también es una cifra importante. Ya ha saltado ya a la liga que considerábamos solamente asiática, porque las cifras eran enormes, pero Argel ya está en esa dimensión asiática. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo y no vamos a, claro, solamente realmente los intervinientes por parte de África aquí responden más bien a la África subsahariana, por lo tanto vamos a centrarnos en eso. Yo siempre quería apuntar un par de cosas antes de pasarle la palabra. La situación del español tiene ahí una gran complejidad, sobre todo por las cifras, porque es muy difícil recabar cifras, por lo tanto hay que tomarlas con cierta reserva. Esto es especialmente relevante en el caso de los países anglófonos o lusófonos, pues en esos casos el español no está en la enseñanza secundaria, sino que está más bien en la enseñanza privada y por lo tanto son todavía esas entidades más reticentes a facilitar información. Existe un informe fechado en 2014, pero que trabaja con datos del 2012, firmado por Javier Serrano Avilés, que nos aporta cierta luz sobre el número de estudiantes en el continente, en el África subsahariana. Las cifras son sorprendentes porque presentan un arco que va desde los 19 estudiantes de clases particulares en Angola a países como Benín o Costa de Marfil con más de 400.000 estudiantes documentados en universidades. Esto ya luego los profesores, pues, bueno, debatiremos un poco sobre este tema, porque a lo mejor no es tan fiable la fuente, ¿no? Me refiero a los datos que se han podido recabar. Según este estudio, el mismo estudio, cabría estimar cerca de 1.500.000 estudiantes de español en países subsaharianos, o sea, un 6,5% del total de estudiantes de español en el mundo. Esas cifras no incluyen a los habitantes de Guinea Ecuatorial, donde, como saben, es el único país que tiene el español, junto al francés y al portugués, como lengua oficial. El español no es ahí primera lengua, pero tampoco es lengua extranjera. Es la lengua más hablada. Bueno, pero de esto nos hablará el profesor Fernando Ignacio Hondo, a continuación.
Y por aportar algún elemento comparativo entre África y Asia, si cabe, así de pronto, entre ambos continentes, observamos, y quisiera compartir esto también con nuestros intervinientes de hoy, porque en Asia y África los perfiles de alumnos de español son muy diferentes, como son las razones que les animan a estudiar español. Por una parte tenemos, en Asia coinciden la mayoría de los alumnos que hemos entrevistado en China y en otros lugares, que el motivo por el que aprenden español es sobre todo un factor de afinidad cultural, de ocio, también el hecho de que quieren formarse en español en algún país hispanohablante, y el efecto de integración profesional. Eso es lo más importante en este momento. Eso es común con África, pero sin embargo en África también se dan, según hemos podido aprender de lo que nos han presentado los profesores y que ahora ampliarán en sus ponencias, es también otros factores que son como un valor de prestigio. El hecho de aprender una lengua extranjera es un factor de prestigio, y también una intención de emigrar en algunos casos. Y si buscamos un paralelismo, registramos una persistente llamada en los dos casos a una mayor presencia de las instituciones de nuestros países, sobre todo en programas de formación, de apoyo a la elaboración de materiales o en la creación de sede. Como el español es una lengua en copropiedad, no solamente se trataría de que España trabajara más en esa línea, sino también que de alguna manera pudieran consolidarse y coordinarse los esfuerzos entre todos los países de habla hispana que quieren, digamos, potenciar una mayor presencia en español en esas zonas, trabajando un plan para el español en Asia y en África. Pero bueno, yo me quedo aquí y ahora ya sí les paso la palabra a nuestros ponentes, empezando por el profesor Lu, y quisiera el profesor Lu Chin-Seng. Esto... Sí, lo voy a decir, pero bueno. El profesor Lu Chin-Seng es miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española, catedrático y director de doctorado de Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, decano de la Facultad de Filologías Occidentales de Sisu, coordinador nacional de Español del Ministerio de Educación de China, presidente de la Asociación Asiática de Hispanistas. Se dedica desde hace muchos años a la docencia, investigación y difusión en estudios hispánicos y ha venido promoviendo activamente el crecimiento de la enseñanza de español como lengua extranjera en China. Ha publicado libros y artículos en chino y en español sobre la lengua española y sus culturas y ha recibido numerosos premios internacionales. Con ustedes, el profesor Lu Chin-Seng. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, primero quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me han hecho los organizadores de este congreso. Pero antes también quiero expresar mi agradecimiento por la presencia del público, ¿no? Que está presente para acompañarnos en esta oportunidad de intercambio de experiencias en la promoción de español fuera del mundo hispánico. Como tenemos tiempo limitado, ya voy a presentar lo que hacemos o lo que hemos hecho en China para promover la enseñanza de español en otro país. Bien. Bueno, entonces voy a hablar con estos puntos, ¿no? Primero, entonces quiero expresar cómo es ahora la enseñanza de español en China. Es el punto 1, él en China, brillante perspectiva y grandes retos, grandes desafíos. El segundo punto es cómo es él para hispanohablantes. Es punto 2. Distancia lingüística y cultural, punto de partida para reflexiones metodológicas de él en China. Por último, el tercer punto quiero presentar, ¿no? Entonces, cómo es o cómo debe ser la enseñanza de español en China. Hemos formulado unas estrategias para elevar el nivel de enseñanza y para mantener el crecimiento. Es construcción de una infraestructura sistemática para él en China.
Bueno, entonces, la enseñanza de español en China empezó hace unos 60 años, apenas, partiendo de cero. Entonces, pero en el último decenio ha cobrado un rápido crecimiento. Según nuestra última estadística hecha en diciembre del año pasado, del año 2018, hay 91 universidades con el departamento de español, con el estudio de grado 4 o 5 años, donde están matriculados unos 20.000 estudiantes. Hay también cursos de posgrado y muy pocos cursos de doctorado en filología hispánica. Además, cada año salen nuevas solicitudes para crear el departamento de español. Además, hay unas 30 y 40 escuelas superiores con el español de duración de 3 años y otras tantas escuelas secundarias que creo que crecerá la enseñanza de español en las escuelas secundarias con la última inclusión de español en el plan curricular oficial para las escuelas secundarias. La enseñanza de español en China, como aquí he indicado, ¿no? Ustedes puede ver, entonces, un crecimiento rápido. Todo aquí son cosas de los últimos 15 años, digamos. Bien, estas fotos muestra el encuentro nacional de él en las universidades. En las universidades, solo los decanos o directores de departamentos, arriba. Y luego, esta es la foto muy reciente. Es escena de la fundación de la Alianza de Español de las escuelas secundarias, quiere decir, con los directores de la escuela y directores de departamento de español. Aquí entonces crecerá en las escuelas secundarias y con eso crecerá también la enseñanza de español en las escuelas primarias. Bien, entonces, frente a este crecimiento muy rápido, demasiado rápido, nos enfrentamos también con unos retos. El mayor reto, desafío, es la formación de profesores, porque el profesorado presente no está preparado para este crecimiento. O sea, faltan medidas de formación de profesores, además de la falta de otros aspectos. Luego, entonces, ¿cómo es español para los sinohablantes? Todos creen que, si pregunto, ¿es fácil o difícil aprender el chino? Seguramente dice que es difícil, muy difícil. Pero si el aprendizaje del chino es difícil para ustedes, entonces lo es también el español para nosotros. La cosa es recíproca. Por eso quiero con esta foto dos figuras importantes, Cervantes y Confucio. Cervantes y Confucio. Entonces podemos ver que entre los dos nombres, Confucio y Cervantes, hay letras iguales, marcadas de rojo. Quiere decir, hay, claro, seguramente puntos comunes entre nuestra lengua, cultura, pero más letras diferentes. Quiere decir, entonces, hay más aspectos diferentes. Vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, hemos hecho investigación. Primero, un análisis constructivo entre chino y español. Pero para revelar la mayor dificultad del chino para hispanohablantes o del español para sinohablantes, hemos hecho investigación con más lenguas, entre español, portugués, francés, inglés y chino. Entonces llegamos a la conclusión de la gran distancia lingüística y cultural que existe entre estas lenguas. Por ejemplo, en cuanto a las formas,
gramaticales, formas morfológicas, sintácticas, ¿no? Un párrafo chino, en chino con su traducción española y traducción inglesa, muestra que en chino solo existe 16 casos morfológicos. El sistema morfológico en chino es fácil, porque no tenemos la conjugación del verbo. En chino decimos yo querer, usted venir mañana. Por eso el sistema morfológico es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Pero en inglés hay más, 89 casos morfológicos. En español, mucho más todavía, mucho más. Bien. Luego hemos hecho otro estudio sobre el caso de reflexividad, con el cuento de Hemingway, El viejo y el mar, como corpus. Entonces nos dimos cuenta de que en inglés existe 54 casos de flexivos, pero en español mucho más, 10 veces más. Como ese es español, más casos, ese es español. En chino es difícil clasificar forma reflexiva. Bien. Esta es la figura que hizo una profesora española sobre el grado de errores. Entonces, aquí se verá que los japoneses cometen mayor número de errores, pero ese informe hecho en los años 90, cuando en China todavía había pocos estudiantes y en España había casi muy pocos estudiantes chinos. Si se hiciera un estudio comparativo con los chinos, yo creo que el número de errores todavía sería mayor. Bien. Otro estudio sobre el léxico. Léxico también demuestra que el grado de semejanza. El grado de semejanza aquí se muestra. De portugués respecto a español, de portugués el grado de semejanza llega al 92%. De francés a 78%, de inglés a 46%. Por ejemplo, estas palabras entre todas las lenguas europeas casi son iguales, semejantes, muy semejantes. La palabra paella, todos conocen. Todas las lenguas tienen la forma semejante. Entonces, quiere decir, se conoce sin necesidad de aprendizaje, pero en chino, totalmente diferente. Tenemos que dar mucha explicación. Bien, por eso, entonces, el estudio demuestra esta distancia lingüística. Pero el grado de semejanza es aún mayor en cuanto a la terminología. Bien, por eso esta es una muestra del parentesco entre lenguas. Por eso, entonces, a mí me gusta decir que el español y francés, portugués, etcétera, son lenguas hermanas del mismo padre. Entonces, luego estas lenguas con inglés, alemán, holandés, son lenguas primas del mismo abuelo. Pero ¿qué relación existe entre estas lenguas y la lengua china? A ver, ¿qué relación existe? Ninguna relación, pero mucho dice que son lenguas amigas. Puede ser, ¿no? Entonces, a través de... No, queremos hacer esfuerzos por enseñar bien el español, por enseñar bien el chino, para que las comunidades lingüísticas de estos idiomas no tengan problemas en la comunicación. Bien, entonces,
ahora también viene la diferencia cultural, porque en los estudios de la comunicación intercultural también se habla de diferentes grados de diferencia cultural. Entonces, creemos que la cultura hispánica entonces se sitúa dentro de la cultura occidental. La cultura china es típica de la cultura oriental. Por eso se encuentra entre dos extremos de la distancia, ¿no? Por eso entonces creemos que es la tarea del hispanismo chino promover una hispanofilia. Quiere decir provocar la curiosidad, conocer, entender, dominar, adaptarse y acostumbrarse a utilizar la lengua española. Bien, entonces sobre estos estudios tenemos también fundamento en algunos estudios tanto de España como de otros países. Bueno, basándonos en esos estudios e investigaciones, hemos formulado nuestra estrategia para mejorar o conseguir una eficacia en la enseñanza de español. Esa estrategia consiste en establecer una infraestructura sistemática que comprende estos aspectos: planificación curricular, método integral, diseño de asignaturas por periodos, series, materiales didácticos de español adecuados al aprendizaje de los estudiantes chinos, elaboración de diccionarios bilingües, traducción de obras literarias española e hispanoamericana al chino. O sea, hoy día casi hemos traducido todas las obras importantes de la literatura española, literatura hispanoamericana. Quiere decir, un lector chino sin dominio de español puede leer, puede conocer la literatura de ustedes. Y luego tenemos también nuestro sistema de evaluación de dominio. Y la tarea de la formación de profesores. Y por último, entonces promovemos la internacionalización de nuestra docencia, o sea, en la formación de profesionales con buen dominio de español y con ricos conocimientos sobre el mundo hispánico. Aquí trato de mostrar algunas fotos. Estos son planes curriculares. Estos dos libros son plan curricular para cursos universitarios. Esta es la última publicación del plan curricular para las escuelas secundarias. Estos son planes de plan curricular del Instituto Cervantes, que sirve de referencia para nosotros. Luego, en cuanto al método didáctico, en el mundo occidental se habla mucho del método comunicativo. Estamos de acuerdo también, método comunicativo, pero debe ser un método comunicativo moderado. Pregonamos por un método integral, quiere decir reunir todos los aspectos positivos de estos métodos. Entonces, bien. Y libros didácticos, diccionarios, traducciones que hemos hecho. Y por último, en los esfuerzos de internacionalización, entonces desarrollamos mucho las relaciones con las universidades y sobre todo con el Instituto Cervantes. Ya el Instituto Cervantes tiene una sede en Pekín, una biblioteca Cervantes en Shanghái, y también desarrollamos una relación de cooperación con la Real Academia Española. Hicimos una visita. Pero, 2 minutos. Bien, bien. Ya estoy terminando. Ya. La última foto.
Bueno, la última foto, esta foto muestra la firma de acuerdo de cooperación entre nuestra universidad SISU, quiere decir Shanghai International Study University, Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, y la Real Academia Española, en presencia de nuestro presidente y el presidente del gobierno de España en diciembre pasado. Entonces, también tenemos buenas relaciones con Argentina, con la Universidad de Buenos Aires y con otras universidades. Frente a grandes desafíos y sobre todo la formación de profesores, la falta de profesores, yo creo que eso también implica una oportunidad para, no solamente para los hispanistas chinos, también una gran oportunidad para las instituciones del mundo hispánico o tal vez para ustedes interesados en tener un desarrollo profesional en China. Por eso aquí, en nombre de todos los hispanistas chinos, quiero decirles que bienvenidos a China. Gracias. Bueno, después de esta disertación del profesor Lu, creo que a muchos de ustedes ya se les ha ocurrido la idea de aprender chino, empezar a aprender chino, porque le parece tan fácil, ¿verdad?, el camino a la inversa. Bueno, vamos a pasarle ya la palabra al profesor Jong-woo Nam, que viene de Corea. El profesor Jong-woo Nam es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros de Seúl, es máster en Filología Hispánica por la misma universidad, y es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, y fue profesor asociado en diversas universidades surcoreanas como la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad Dankook, la Universidad de Corea, la Universidad Konkuk, Universidad Inna, y actualmente lo es de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros. Tiene publicados más de una veintena de trabajos de investigación en el área de la poesía hispánica y es coautor del libro Mujeres apasionadas del mundo hispánico, también traductor al coreano del Criticón de Baltasar Graciano. Fue presidente del Consejo de Redacción de Estudios Hispánicos y es actual presidente de la Asociación Coreana de Hispanistas. Es también vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Ciencias Humanas de Corea. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor y placer para mí estar aquí con todos ustedes. Sin embargo, tengo que empezar pidiéndoles disculpas por dos razones. Por una parte, he quedado afónico, medio afónico desde hace una semana, y en segundo lugar, por falta de tiempo, no sé si podré leer muy bien mi ponencia. Por eso, hace unas horas he preparado el PowerPoint y luego resulta que con el PowerPoint me resulta más difícil resumir. Bueno, intentaré hacerlo a tiempo. Bueno, por falta de tiempo yo voy a saltar la primera parte. Iré directamente al... ¿Qué pasa? Bueno, leeré. En la educación pública de Corea, la presencia del español ha sido muy escasa. Durante mucho tiempo, el inglés fue sinónimo de la lengua extranjera en Corea y aún sigue siéndolo. Mientras tanto, la enseñanza de las otras, llamadas segundas lenguas extranjeras, se encontraba relegadas a un plano accesorio. Bueno, enseñar sí se enseña en el colegio. Lo que pasa es que las asignaturas de las segundas lenguas extranjeras no cuentan en la prueba
competencia académica para la universidad. Por lo tanto, los estudiantes apenas estudian. De todos modos, de todos modos, se enseña porque el gobierno ha obligado a incluir una de las segundas lenguas extranjeras en los programas de estudio. Y la aquí tiene. Japonés 53,8, chino 41,6. O sea, estas dos lenguas superan el 95%. Y luego el francés 2,6, alemán 1,2, español 0,7% de los alumnos del bachillerato en Corea. Bueno, pasaré a la enseñanza en la universidad. En Corea es muy importante el prestigio de la universidad en la que uno se gradúa. A uno le marca y le clasifica casi por toda la vida el otro de la universidad donde se gradúa. El nombre de la universidad de procedencia es una etiqueta indeleble de una persona. Se diría que los 12 años de estudios preuniversitarios tienen un solo fin: entrar en una buena universidad. En este ambiente de dura competición existe naturalmente una tabla de preferencias por unas carreras. Mientras que el ranking de las universidades no varía mucho, la preferencia de carrera sufre variaciones con el tiempo. Como es de esperar, la posibilidad de encontrar un buen trabajo es el elemento que decide la preferencia hacia unas u otras carreras universitarias. Últimamente, muchas universidades coreanas se han mostrado muy sensibles a las tendencias del mercado del trabajo. Por una parte, instalan nuevos departamentos como, por ejemplo, el Departamento de Estudios Inmobiliarios o el de Juegos Digitales. Por otra parte, van cerrando algunos departamentos con largos historiales, como el de Filología Alemana o Filología Francesa. En el caso del español, se puede decir que goza de buena salud. Antes, durante mucho tiempo, fue visto como el idioma de un país lejano y algo pintoresco, país del extrovertido Don Quijote o del apasionado baile flamenco. Hasta el año 1980 hubo en Corea una sola universidad que tenía la carrera de Filología Hispánica. Pero a partir de ese año, varias universidades empezaron a ofrecer la carrera de español. 9 universidades en la década de los 80 y otras 4 en los años 90. La atención al español ha aumentado de acuerdo con el interés creciente por el mercado hispanoamericano. La expansión de la enseñanza del español se inicia cuando las empresas coreanas se fijan en el mundo hispánico como mercado atractivo. Entre las carreras de lenguas extranjeras, la del español es ahora una de las que gozan de mayor popularidad. Se presentan, por ejemplo, al examen DELE un número considerable de alumnos cada año. Cuando se implantó el DELE en 1991, se presentaron a la prueba 10 candidatos. En el año 2000 se presentaron unos 408 y el año pasado se llegó a la cifra de 2.302 candidatos, número que iguala al de Japón y supera al de las Filipinas. Esto significa, naturalmente, que los estudiantes del español tienen mejores ofertas de trabajo y, por otra parte, que deben tener notas altas en el bachillerato para optar por esa carrera. Quizá no amenaza el puesto privilegiado del inglés, pero aumenta el número de universitarios que quieren estudiar español como su segunda especialidad, incluso entre los alumnos de filología inglesa. Ahora bien, hay que anotar un pequeño cambio que se observa últimamente en los programas de estudio.
Las universidades coreanas pretenden ampliar las asignaturas de estudios regionales que tratan de situación económica y política del mundo hispánico. Por consiguiente, las clases del idioma se ven obligadas a ser reducidas considerablemente. Esto se basa en el juicio de que las empresas necesitan de los recursos humanos con conocimientos sociopolíticos de la zona y de que el manejo del idioma es secundario. Pero este criterio, a mi entender, puede resultar peligroso porque para conseguir información puntual de la zona es necesario que uno esté equipado de una buena capacidad lingüística. Asimismo, debería reconsiderarse la reducción de las clases de la lengua, puesto que la mayoría de los alumnos coreanos se ponen en contacto con el español por primera vez en la universidad. Bueno, en la tercera parte hablaré muy brevemente sobre la perspectiva del futuro y retos para el español en Corea. Ya hemos dicho que el interés por el español parece haber llegado ahora a un nivel nunca antes visto. A ello han contribuido varios factores, aparte de la búsqueda de mercados comerciales de las empresas coreanas. Entre ellos, se destaca el aumento del interés por la cultura del mundo hispánico. Durante los años de la modernización, en Corea se importó y se implantó mayormente la cultura y estilo de vida occidental, o sea, el estilo americano, como ocurrió en muchas otras partes del mundo. Después, al alcanzar el país cierto nivel económico, los ciudadanos empezaron a abrir los ojos a una visión más amplia y diversificada de la vida. Aunque nunca llegaría a reemplazar a las influencias predominantes anglosajonas, se va extendiendo el afecto por la cultura latina. En este contexto, también cabe mencionar el entusiasmo por la Primera Liga de Fútbol Española o por los jugadores de origen hispánico. También ha contribuido a dicho fenómeno el éxito del Hallyu. Eso quiere decir popularidad de las músicas, películas y telenovelas coreanas en distintas zonas del mundo. Éxito del Hallyu en el continente hispanoamericano. Es decir, la gente presta atención a su vez a la zona cuyo pueblo muestra interés por sus productos culturales. Sin duda, el boom de los viajes al extranjero está favoreciendo también la difusión del español en Corea. Últimamente muchos coreanos viajan al extranjero y uno de los destinos preferidos es España. Sobre todo, el Camino de Santiago está muy de moda entre los coreanos y muchos dicen haber aprendido el español para recorrer el camino. Por otra parte, para los coreanos, España se ha percibido desde siempre como una tierra exótica del vivir apasionado, fruto de la imagen fraguada, sobre todo en la literatura romántica. A esta singular imagen atractiva, idónea para seducir a los turistas, se ha sumado una serie de programas de televisión coreanos que se rodaron en España. Por ejemplo, justo en este momento, en estos días, está cosechando un gran éxito de audiencia el programa titulado Albergue Español, una especie de reality show con 3 actores famosos que han abierto un albergue en la ruta de Camino de Santiago. Antes se hablaba de la diferencia entre los coreanos y japoneses en sus motivos para aprender español. Mientras que los primeros lo hacían más bien por motivos prácticos o comerciales, en el caso de los japoneses eran muchos los que lo hacían por interés personal o como aficionado. Ahora esa diferencia se ha reducido bastante, si no ha desaparecido. Con todo ello, no será muy aventurado afirmar que el español tiene un mejor futuro en este país asiático, con un poco más de atención y esfuerzo por parte de las autoridades españolas. Se podría cosechar frutos muy beneficiosos, no solo en el terreno lingüístico-cultural, sino también en el económico-político. Bueno, iré terminando. A mi entender,
El aula Cervantes que cuenta Seúl deberá ir ampliando sus actividades en otros terrenos y no limitarse solo a administrar el DELE u ofrecer unos cursos de idioma. La Asociación Coreana de Hispanistas está permanentemente abierta a dialogar y ayudar a cualquier institución para mover la difusión del español en este país dinámico y entusiasta. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Nam. Observamos ya una cosa que es otro factor que enuncia la disparidad que hay en los dos contextos, y es el hacer hincapié que el español se desarrolla sobre todo tanto en Corea como en China en la universidad, mientras que en Guinea Ecuatorial o Senegal va a ser muy diferente, como veremos, que es más bien la enseñanza secundaria y el bachillerato. Entonces, quisiera pasarle la palabra al profesor, el reverendo Fernando Ignacio Ondo. Por favor. Voy a presentarlo. Pues grabar un vídeo que quieras. Sí. Pues a ver. ¿Quieres grabarlo? Sí. El reverendo Fernando Ignacio Ondo es licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Norte de España, sede en Burgos, y diplomado universitario en Filosofía y Pedagogía por el Instituto Superior San Juan Bosco de Lugunsam. Ha publicado numerosas obras sobre derecho canónico, derecho eclesiástico, derecho protocolario, y también una publicación llamada La crisis del matrimonio hoy en África. Es profesor de Derecho Canónico y Teología Fundamental en el Seminario Interdiocesano La Purísima de Bata, en Guinea Ecuatorial, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Española a Distancia, la UNED, profesor honorífico y conferenciante del Instituto Superior de Ciencias y Educación en Alicante. Además, es decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y profesor de Metodología de Investigación Científica, Moral Fundamental, Ética y Lengua Española en la misma. Es también presidente de la Asociación de Centros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuatorial. Gracias. Distinguidos invitados, dignísimos congresistas, señoras y señores, séanos permitido agradecer en primer lugar la invitación de la Comisión Organizadora del 8º Congreso Internacional de Lengua Española a nuestra institución lingüística, la EGLE, Asociación Academia Ecuatoguineana de Lengua Española, a participar en este trascendental foro lingüístico y cultural bajo el tema Los nuevos horizontes de la lengua española en África, en Guinea Ecuatorial, desde nuestra Academia de Lengua Española. Tema muy significativo y sugestivo para nuestra institución lingüística y para nuestra pertenencia en esta gran familia de hispanoparlantes. Por eso celebrar hoy aquí el 8º Congreso Internacional de Lengua Española, en este espacio intercultural, intergeneracional e internacional, es para nosotros, los ecuatoguineano-hispanoparlantes africanos, un momento de especial encuentro intelectual y espiritual con los más de 500 millones de personas que hablamos la misma lengua, el español. Es más, al tratar de un tema tan significativo, nosotros, los africanos guineanos de estirpe hispana, estamos muy agradecidos porque es nuestra identidad en el contexto africano. Dicho esto, señalar que nuestra ponencia se articula en los siguientes puntos. En un primer momento hablaremos brevemente de la reseña histórica de Guinea Ecuatorial, nuestro país. Hablaremos del origen y el papel de la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española en su dimensión de consolidación y expansión del español en el continente africano. Hablaremos
consiguientemente de la situación del español en y del español de Guinea Ecuatorial. Y concluiremos con algunas perspectivas de futuro. Hecha esta salvedad, señalar que Guinea Ecuatorial acaba de cumplir sus primeros 50 años de independencia, 1968-2018, utilizando este providencial instrumento de comunicación, lo cual significa que la lengua española está pujante en el corazón de África desde Guinea Ecuatorial. Razón por la cual nosotros, los voceros de este idioma común en el corazón de África, estamos llamados a hacer una memoria histórica de su implantación en nuestro país y proyectar su futuro, no solo en nuestra nación Guinea Ecuatorial, sino en el contexto de África Negra. En Guinea Ecuatorial, desde 1777, sus contactos con la soberanía española y la expansión misionera crearon una simbiosis cultural en la que jugó directa o indirectamente un papel importante, sobre todo en la conformación de nuestra identidad y en la construcción de una soberanía. Esta es una de las razones por las que en el preámbulo del decreto de la creación de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española se dice, cito, la República de Guinea Ecuatorial, en su momento de acceso a la independencia, adoptó la lengua española como idioma oficial en su artículo 4 de su Constitución. Por eso fueron dispuestos los siguientes artículos. Se crea la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española como corporación docta, autónoma y de interés público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad civil para todos los efectos legales en el ámbito de sus competencias. Aquí se entiende que para Guinea Ecuatorial existen razones históricas, culturales, sociales e incluso litúrgicas que justifican la expansión del español en África desde Guinea Ecuatorial. Lengua que para nosotros hunde sus raíces desde el siglo XVIII mediante el artículo 13 del Convenio Hispano-Luso, celebrado en San Ildefonso en 1777 entre María de Portugal y Carlos III de España. Desde entonces el español forma parte de nuestra historia común de la hispanidad, en la cual ingresa solidariamente el 12 de octubre del año 1968 para así compartir la continuidad de una lengua y una misma visión lingüística del mundo. Con esta lengua, Guinea Ecuatorial programa su razón de ser y de ejercer su soberanía ante las naciones del mundo. De allí que la lengua de Cervantes es en y para Guinea Ecuatorial el principal vehículo de intercambio y de diálogo intercultural interno y externo con otras civilizaciones. Esta es nuestra historia lingüística común que compartimos con España, con América Latina, y esta historia común nos vuelve a propiciar en este 8º Congreso Internacional de Lengua Española, aquí en la bella ciudad de Córdoba, y es una nueva oportunidad para reflexionar juntos sobre el tema de nuestra lengua común en África desde Guinea Ecuatorial. Breve reseña histórica de Guinea para los estudiantes aquí presentes y algunos que no saben mucho de Guinea Ecuatorial. Decir brevemente que Guinea es uno de los países con menor superficie en África. Tiene una extensión de 28.000 kilómetros cuadrados y se encuentra situada en la región subsahariana de África Central. Su territorio fue explorado por navegantes portugueses en el último siglo del siglo XV. Pasó a la corona española en virtud del tratado anteriormente citado, que puso fin a la guerra que mantenían España y Portugal. España tomó posesión, además de las islas de Annobón, Fernando Poo, el Lobey Grande y el Lobey Chico,
de una extensa franja de tierra continental que en aquel entonces era de 300.000 kilómetros cuadrados, que fue perdiendo, quedándose con los 28.000 kilómetros que actualmente cuenta nuestro país. Hay que señalar que el papel de la Iglesia Católica en la difusión y lengua españolas es o fue tan importante porque la necesidad de comunicarse con los nativos en su misión evangelizadora obligaba a aprender las lenguas autóctonas y a enseñar la propia. Los clérigos españoles, salvo excepciones, optaron por lo segundo. 3 órdenes son significativas en Guinea. Primero fueron los jesuitas, que bajo las inclemencias del clima no pudieron proseguir su obra evangelizadora. Los precedieron los claretianos y las misioneras de la Inmaculada Concepción en 1883 hasta nuestros días. ¿Y qué decir? Tercer punto, sobre el origen de la Academia Ecuatoguineana de Lengua Española. No quisiéramos presentar una larga ponencia por el tiempo disponible para explicarles las razones que han llevado a la República de Guinea Ecuatorial a crear una Academia de Lengua Española correspondiente de la RAI y miembro de la ASALE, esta gran familia de academias de la lengua española. Sin embargo, decirles brevemente que el español es el idioma no solamente oficial, también el vehículo de cohesión y comunicación interétnica, intertribal de nuestro país, así como el signo de identidad tanto en el entorno geográfico inmediato como en todo el continente africano. Se trata, por tanto, de una acción de amor legítimo, lo que nos ha impulsado a lo largo de estos últimos años a tomar iniciativas para que la lengua española recupere su puesto en la sociedad ecuatoguineana. Como consta en los anales de nuestra historia, pocos meses de la accesión de Guinea Ecuatorial a la independencia, el 12 de octubre de 1968, el primer presidente del país, por sus desavenencias con España y su clase política, llegó a prohibir la enseñanza en las escuelas y el empleo de esta lengua en el país. Situación que duró hasta 1979, cuando se produce el cambio de gobierno. En este sentido, en el Congreso Internacional de Lengua Española, celebrado en Valladolid en el año 2007, el presidente pidió a las instituciones españolas. Guinea Ecuatorial ha apostado por la creación de la Academia y esperamos que sea miembro de pleno derecho de la Asociación de Academias de Lengua Española. Concluyendo, decir aquí que el español es la seña de identidad que distingue a Guinea Ecuatorial del entorno africano. La reciente creación de nuestra institución lingüística es signo elocuente de esta nota identitaria. Hay que reconocer, y con eso vamos terminando, la firme intención de las instituciones españolas de colaborar con las instituciones de Guinea Ecuatorial para la mejora de la situación del español en Guinea Ecuatorial. Por tanto, esperamos, deseamos y confiamos que no solo la presencia, sino también la calidad del español que se habla en Guinea Ecuatorial se mantenga y que Guinea Ecuatorial sea el lugar de referencia, el lugar de excelencia y el lugar de preferencia del español en África. En definitiva, venimos de Guinea Ecuatorial muy alentados porque creemos en la solidaridad del mundo hispánico. Lo hacemos para reafirmar nuestra vinculación incuestionable a esta estirpe cultural y dejar constancia de nuestra vulnerabilidad todavía en varios aspectos lingüísticos en nuestro continente, como también nuestra disponibilidad de construir un punto de apoyo y un esfuerzo del español en África. Muchas gracias.
como usted ha dicho, profesor, es decir, la Academia Ecuato-Guineana de la Lengua, que comenzó los primeros balbuceos en el año 2004 cuando estamos en el Congreso de Valladolid, y yo fui la persona a la cual se dirigió por el presidente Obiang en aquel momento. Han pasado 15 años y quiero decirle que nosotros apoyamos la red de academias de la lengua española, las 22 academias, apoyamos sinceramente toda la creación, no solamente la creación que ya está funcionando, sino todo el desenvolvimiento de la Academia Ecuato-Guineana. Muchas gracias. Muy bien, y ya pasamos la palabra al último interviniente de la mesa de hoy, Youku Faye. Muchas gracias. Paso la palabra al profesor que en la Facultad de las Ciencias y Tecnologías de la Educación y de la Formación de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, inspector nacional en el Ministerio de Educación Nacional y presidente de la Asociación de los Profesores de Español en Senegal. Muchas gracias, señor presidente, señora coordinadora, estimado público. Quisiera ante todo agradecer a los organizadores de por esta invitación al 8º Congreso y permitir así al continente africano, más particularmente al África subsahariana, hacer oír su voz en este concierto de las naciones hispanohablantes. En un libro publicado en el 2014 por el Instituto Cervantes, se estimaba el número de alumnos de español a 1,5 millones en África subsahariana. Y estas cifras son de 2011. Han evolucionado mucho en todos los países de África y actualmente se puede estimar que nos acercamos a los 2 millones de alumnos en África subsahariana. En todos los países, la enseñanza del español conoce un gran auge. Por lo tanto, quiero apoyarme en el ejemplo de Senegal, mi país, para hablar de nuestros horizontes y de los horizontes del español en África. Primero, Senegal, la ubicación geográfica. Senegal es un país africano situado en la punta occidental del continente africano. Su capital es Dakar. Senegal es la puerta del África Negra. Está a 2 horas de Canarias y a 5 horas de Madrid. Es la parte más cercana que se sitúa enfrente del continente americano y la más cercana de América del Sur. Senegal es un mosaico cultural, religioso y lingüístico. Su población asciende a 15 millones de habitantes. ¿Por qué mosaico lingüístico? Porque el idioma oficial de Senegal es el francés, la lengua de la administración. En los países vecinos se habla árabe en Mauritania, portugués en Guinea-Bissau en el sur y Cabo Verde, francés en Guinea y Malí en el este, e inglés en Gambia, que es un territorio que está dentro de Senegal, más la lengua epónima, que es el Wolof, y otras 20 lenguas en el país. En el sector de la educación también existe una pluralidad lingüística. Se estudia en francés desde la enseñanza preescolar hasta el bachillerato. El inglés se presenta como la primera lengua viva extranjera, obligatoria a partir del colegio. En cuanto a otras lenguas extranjeras, se estudian de manera optativa en Senegal idiomas como el alemán,
el portugués, el italiano, el ruso, el árabe y más recientemente el chino. Sin embargo, a pesar de todo, los alumnos de español representan más del 50% de los alumnados. La situación del español en Senegal. El español en Senegal va viento en popa. ¿Cómo se explica esta anomalía, entre comillas, en un país que no tiene ninguna relación histórica ni proximidad geográfica con España y que linda con países de habla diferente como árabe, portugués, inglés? Y también cabe recordar que el 95% de la población es musulmana y por lo tanto utiliza diariamente el árabe en prácticas de adoración. Senegal es la más antigua colonia francesa en África Occidental. Fue Francia, la antigua colonia, potencia la que fomentó el desarrollo de la enseñanza secundaria en el país después de la Segunda Guerra Mundial. Así, con la creación de colegios e institutos, se introdujeron idiomas extranjeras en la enseñanza, entre los cuales figura el español. El español, lengua viva segunda, se incluye en los programas oficiales del Ministerio de Educación Nacional a partir del tercer año de estudios en la enseñanza media y en los institutos en el secundario. En la actualidad, hay unos 200.000 alumnos que aprenden el español en los colegios, institutos públicos o privados, bajo la dirección de unos 2.000 profesores de español, todos senegaleses. La enseñanza se inspira en el plan curricular del Instituto Cervantes. Actualmente, el español es el idioma extranjero que más crece en el ciclo secundario durante estos últimos 5 años. 2 cifras lo ilustran. En el 2006 había 18.000 alumnos que habían optado por el inglés como primera lengua en el examen del bachillerato, contra 2.000 por el español. En 2017, un año más tarde, había 20.000 en inglés y 19.000 en español, sea un crecimiento de 7.000 en un año. Y dentro de poco, el español va a superar el inglés como primera lengua viva extranjera en el bachillerato en Senegal. En el ciclo superior, conviene señalar que hay una decena de universidades estatales y privadas en Senegal. En todas las universidades se imparten clases de español. La universidad más antigua es la mía, la Universidad de Dakar, que tiene actualmente unos 5.000 estudiantes de español, 3.000 especializados en filología española y 2.000 que estudian el español como lengua segunda. En esta sección existía también un centro de altos estudios afroibericanos que organizó en 1974 un coloquio internacional sobre el tema Negritud y América Latina, con la participación de grandes figuras de las letras latinoamericanas como Asturias o bien Borges. Y en los departamentos de filología española se estudian todas las obras maestras de las grandes literaturas, tanto de España como de América Latina. Por fin hay también la Facultad de las Ciencias y Tecnologías de la Educación, que prepara a los estudiantes destinados a ser profesores de español después de sus diplomas universitarios, una formación pedagógica obligatoria que dura 2 años después del máster. Desde el año 2018, el español es una lengua obligatoria en el examen del bachillerato de economía y gestión. Por fin, cabe señalar
que las cifras de 200.000 alumnos y de 8.000 estudiantes mencionados se refieren a los que están en las aulas actualmente. Hemos dicho que la introducción de la enseñanza del español en Senegal remonta al final de los años 40 con los franceses. Por eso hay que tener en cuenta a todas las generaciones que han estudiado esta lengua a lo largo de estos 8 decenios. Es la razón por la cual es difícil encontrar a un intelectual o ejecutivo que no sepa algunas frases de español, incluso si con la falta de práctica ha olvidado muchas nociones. Hay aportes a la enseñanza del español en Senegal. Primero hay la Asociación de los Profesores de Español de Senegal, una asociación que tiene 40 años, creada en el 78, y el pasado de diciembre, bajo la presidencia del embajador de España, ha celebrado sus 40 años de existencia. Todos los profesores de la disciplina son miembros de derecho. Después y desde su creación, organizan numerosas actividades pedagógicas y culturales, como seminarios, conferencias, certámenes literarios, jornadas culturales, donde la lengua y la cultura española son siempre las protagonistas y el principal motor. La asociación vive de las cuotas de sus miembros. Después hay los círculos hispánicos. Los alumnos y estudiantes de español son muy dinámicos. Manifiestan su interés por la lengua castellana a través de la creación de círculos hispánicos en los colegios, institutos, facultades, donde organizan manifestaciones culturales con ocasión de ciertas celebraciones o fiestas. A través de sus actividades, los alumnos escriben y declaman versos, cantan, bailan y representan obras de teatro inspiradas en la literatura o la cultura hispánica. Hay también el apoyo institucional. La enseñanza del español goza del apoyo institucional. El gobierno senegalés recluta y paga a los profesores del sector público. El ministerio ha organizado a los profesores en células pedagógicas de establecimientos y células pedagógicas regionales que permiten a los docentes intercambiar cada mes sus experiencias pedagógicas bajo la supervisión de un consejero pedagógico o de un inspector. Además, el ministerio ofrece libros de textos a los alumnos de la enseñanza pública y subvenciona la enseñanza privada. El gobierno español. España ha apoyado la difusión de su idioma por medio de un lectorado financiado por la AECID, el equipamiento de las bibliotecas de los departamentos de las facultades de letras de Dakar y de otras universidades. Ha ofrecido en el mes de diciembre diccionarios de la Real Academia a las universidades, a la Asociación de Profesores, al Ministerio de Educación para algunos institutos escolares. Ofrece también becas de posgrado a unos estudiantes para estudios doctorales en las universidades españolas. Cabe recordar por fin que en el 2007 la cooperación española había concedido a la Asociación de Profesores una ayuda singular para organizar una serie de seminarios de didáctica de L con un profesor de la Universidad de Barcelona. Las embajadas de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela, las únicas que existen en Senegal, además de la Embajada de España, apoyan también a los profesores y estudiantes en sus manifestaciones culturales con los recursos que tienen. Argentina y México han cerrado sus representaciones diplomáticas desde los años 80. El Aula Cervantes, su apertura es un paso simbólico en el apoyo al desarrollo del idioma en el país. Es la única en la subregión subafricana.
facilita la proximidad de los estudiantes y profesores con las tecnologías de la comunicación, los libros, el cine y otras actividades culturales. Desgraciadamente, es imposible para una sola persona, su director, a pesar de toda su buena voluntad, promover la lengua española en toda el África subsahariana. Durante un seminario de la Asociación de los Profesores en 1991, el embajador de España había anunciado, bajo unos aplausos nutridos, la apertura inminente de un Instituto Cervantes en Dakar. Desgraciadamente, el proyecto nunca se realizó. Sin embargo, hay que celebrar la labor del director del Aula Cervantes porque los candidatos al DELE crecen cada año más. Pero ¿cómo explicar este interés por una lengua que no tiene ningún lazo directo, ni proximidad pedagógica con los países hispanohablantes? Se suele explicar este número importante de alumnos y estudiantes de español de diferentes maneras, o bien el estatuto de la lengua, la influencia de la música y de la Revolución Cubana, la pertenencia del español al grupo de las lenguas románicas, los lazos culturales con América Latina, con la presencia de una importante comunidad de origen africano, el fútbol español y latinoamericano con sus estrellas, la emigración masiva hacia España de los jóvenes senegaleses. Pero estos elementos mencionados no pueden explicarlo todo. El inglés, a pesar de ser una lengua obligatoria con un gran prestigio mundial y también con las influencias del American Way of Life, de los músicos y de los deportistas de la NBA o del fútbol, no suscita interés tan espontáneo como el español. De la misma manera, el alemán, a pesar de la Bundesliga, con sus estrellas y del fenómeno del gobierno germánico para apoyar la promoción de su lengua mediante el Instituto Goethe, no tiene tantos adeptos como el español. El portugués, la lengua hablada en los países fronterizos como Guinea, Bissau y Cabo Verde, no se puede comparar con el español. Por fin, el árabe, lengua practicada diariamente por la gran mayoría de la población en sus ritos, no tiene tantos alumnos en los colegios, institutos y universidades de Senegal. Sin embargo, estas lenguas reciben el mismo apoyo institucional, nacional, una ayuda de los países extranjeros también. A título de ejemplo, desde hace 2 años, el Goethe Instituto ha condecorado a unos profesores senegaleses por su contribución a la enseñanza del alemán en Senegal. En Dakar hay un instituto británico, el Instituto Goethe, el Instituto Islámico, el Instituto Camões, el Instituto Confucius y el Instituto Francés al lado de una aula Cervantes. Si a pesar de toda esta competencia desigual, más de la mitad de los alumnos prefiere el español, la razón radica en un profesorado comprometido, dinámico, entusiasta y bien formado, que suscita el interés y aviva la pasión de los alumnos y estudiantes por la lengua de Cervantes. La Asociación de Profesores de Español, desde los años 80, organiza numerosas actividades, como ya he dicho. Los círculos hispánicos existen en todas las regiones del país y permiten a los alumnos practicar el idioma fuera de las aulas. El cuerpo docente tiene una buena formación pedagógica. Para ser profesor de español, como he evocado más arriba, hay que sufrir una formación pedagógica de 2 años en la Facultad de las Ciencias y Tecnologías de la Educación y la Formación de la Universidad de Dakar. Los profesores tienen el máster, la licenciatura o la diplomatura. Hay 25 doctores en filología formados en las universidades senegalesas y extranjeras, principalmente en España y en Francia, y existen centenares de tesinas relativas a diversos temas literarios y culturales sobre España y América. Y ahora, la pregunta: a pesar de todo este éxito,
de este entusiasmo, de este interés creciente por la lengua, se plantea ahora la cuestión de la finalidad de todos estos esfuerzos para promover el español en nuestros países. El español y sus profesores se sienten huérfanos, aislados, y la enseñanza del español es una serpiente que muerde su cola. Aprender el español para ser profesor de español, nada más. ¿Vas a hacer alguna cosa para alguna pregunta? Sí. Un par de ellas solo. Nuestro orgullo de pertenecer a la comunidad hispánica no es correspondido. Hay casi 2 millones de alumnos de español en África subsahariana que están en la misma situación y el mismo estado de ánimo. Los lazos culturales con los países de habla española parecen insuficientes a los hispanistas africanos y las salidas para los estudiantes muy escasas. Los gobiernos locales africanos, frente a las dificultades económicas, se preguntan si se debe seguir financiando la promoción de idiomas extranjeros sin el apoyo de los países de origen. Hace 2 años Senegal había decidido suprimir el estudio de las lenguas extranjeras, otras que el inglés. Solo la reacción enérgica de los sindicatos de profesores permitió aplazar la decisión. Pero ¿hasta cuándo? Algunas pistas de reflexión. En los años 80, España ofrecía becas de verano a los profesores y becas de estudios a los estudiantes para poder visitar la península, hablar con los nativos, estudiar en las universidades españolas. Eso era muy importante y alentador, ya que la lengua que se estudia y habla en África es un español literario que suele extrañar a los nativos. ¿Por qué no podemos seguir la evolución del lenguaje? Porque no vamos a los países hispanohablantes. A causa de su aislamiento cultural, los hispanistas africanos no pueden seguir la evolución del idioma actual. Desgraciadamente, por razones de recortes presupuestarios, hay cada vez menos oportunidades de visitar países hispanohablantes. No hay muchos lazos de cooperación cultural entre los países hispanoamericanos y los países del África subsahariana. Unos intercambios de estudiantes y de profesores sería interesante para fortalecer el aprendizaje del español en África y también para las investigaciones científicas sobre los orígenes y la presencia de una población negra en América Latina. La presencia de un lectorado de los países latinoamericanos sería de un gran provecho e interés para las universidades de África subsahariana. Será también inestimable la apertura de verdaderos institutos Cervantes en África subsahariana para participar activamente a la formación y al perfeccionamiento del profesorado, de los estudiantes y de cuantas personas aficionadas a la cultura y a la lengua española. Una formación en línea sería de poco interés, ya que la tasa de penetración de la informática en África subsahariana es muy baja a causa de la carencia de recursos humanos. Los libros de textos suelen proceder de Francia. Sería interesante también cooperar con los profesores africanos para editar manuales contextualizados para nuestros alumnos y redactados enteramente en español y no a partir del francés. Querido profesor Fey, estamos ya fuera de tiempo. Es la conclusión, sí. Ahora, ¿cómo sacar provecho de esta masa crítica de ejecutivos, de alumnos y de estudiantes que hablan y escriben español? Hace falta considerar que el apoyo institucional no puede ad vitam aeternam y, como mencionado más arriba, los gobiernos no pueden seguir financiando el aprendizaje de unas lenguas extranjeras sin el apoyo de los interesados. África es un continente con un futuro interesante y con muchas oportunidades de inversión,
La lengua española puede servir de medio de penetración para las empresas de los países hispanohablantes, ya que dispondrán de interlocutores, mediadores e intérpretes locales amantes del español y que buscan salidas otras que aprender el español para ser profesor de español. Es tiempo de imaginar nuevas formas de cooperación con los hispanistas africanos para que se sientan miembros de la comunidad hispánica mundial y que dejen de considerarse como marginados o huérfanos. Para ello es necesario e imprescindible la apertura de verdaderos institutos. Y parafrasear a José Martí, podemos decir que nosotros, los africanos subsaharianos de lengua española, seguimos cultivando una rosa blanca en junio como enero para los amigos sinceros hispanohablantes que nos dan sus manos francas. Gracias por su... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos ido anotando a lo largo de las intervenciones algunas disparidades, similitudes en las situaciones de los distintos continentes de África y Asia. Por lo tanto, ya no vamos a extendernos ahora en las conclusiones generales. Sí que es verdad que el denominador común es que existe un enorme interés por el español, que existe un gran potencial de desarrollo. Eso se debe al valor que tiene el español como lengua hablada en más de 20 países y 570 millones de habitantes. Pero sí que es verdad que fallan los apoyos institucionales y que ahí debemos seguir trabajando de la mano de todos los países que comparten esta lengua para conseguir estar más presente en más puntos de estos continentes. El Instituto Cervantes, por supuesto, recoge el guante. Sabemos el caso del aula de Dakar y ya hace tiempo que efectivamente se habla en reconvertirlo en un centro, como también se habla de reconvertir en centros las aulas que están dispersas por varios países asiáticos. Antes el profesor Nan decía que en Corea la gente no pregunta, pero yo creo que en Córdoba sí. De manera que tenemos una pregunta o dos preguntas máximo cortitas y si quieren hacer alguna pregunta a los componentes de la mesa de hoy. Buenas tardes. Sí. Yo quería felicitar a los organizadores por esta mesa tan interesante, pero particularmente mi intervención quiero centrarla, porque sé que hay muy poco tiempo, en relación con el tema del español y África. Y querría aportar a las dos intervenciones que ha habido por el profesor de Guinea Ecuatorial, miembro de la Real Academia, y por el profesor de Senegal, una información que creo que es importante. Yo soy presidenta de una fundación española que se llama Mujeres por África, que su objetivo es contribuir al desarrollo de África a través de las mujeres. Y en esa fundación, uno de los programas más relevantes ha sido y es la enseñanza del español, un programa que se llama África con Eñe y que tiene como objetivo la introducción de nuestra lengua en el continente africano. Es un programa que ha tenido un enorme éxito, porque las mujeres creo que somos especialmente buenas portadoras de la lengua, y las mujeres africanas de manera muy particular. El aula a la que se ha referido, el aula Cervantes de Senegal, la creé yo cuando era vicepresidenta del gobierno en uno de mis encuentros con mujeres africanas. Y quiero anunciar ya desde aquí que esa aula se transforma ya en unas semanas, probablemente en un mes, en el primer Instituto Cervantes en Senegal. Así lo ha comprometido ya el gobierno. Y al mismo tiempo quiero señalar que en la fundación que presido en estos momentos tengo una red muy importante de jóvenes mujeres hispanistas africanas que están estudiando con becas promovidas por la fundación que presido en nuestras universidades españolas. En un acuerdo que tengo suscrito la fundación con el Instituto Cervantes, estamos trabajando con las hispanistas africanas, porque todas tienen un interés enorme, son absolutamente, increíblemente inteligentes, comprometidas con la lengua y portadoras de toda nuestra cultura, el que se pueda cambiar los manuales a través de los cuales se enseña el español en África, porque ellas son muy críticas con esos manuales que se están desarrollando.
y hemos creado un grupo de trabajo entre la Fundación y el Instituto Cervantes para abordar esa reforma de los manuales con los que se enseña el español en África. Y eso ha sido todo gracias a las mujeres africanas. Quería informarles de esto porque me parece especialmente relevante. Gracias. Y ahora la última ya, ¿eh? Y ahora ya sí la última, por favor. Por ahí yo veo manos. Bueno, una. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, yo soy de la provincia de Neuquén. Muy buenas todas las exposiciones. Me gustaría preguntarle a los expositores cómo se sintieron al llegar a Córdoba y que les dijeran hola vos. El voceo, ¿cómo les resulta el voceo para los expositores extranjeros? Gracias. ¿Quién va a coger la palabra? ¿Quién de vosotros? ¿Ah? ¿Tú? ¿Quieres? ¿Quieres otro tú? No, pues... Rápidamente para decir que me extraña mucho porque no estoy acostumbrado y siempre hay que explicarme para que me entere. Eso es un problema. Sabemos que español tiene muchas modalidades. No, hay español de España, español de México, español de Colombia, español de Argentina con su entonación especial, que termina siempre con la subida de tono, voz, etc. Por eso también presenta una dificultad para nosotros. Quiero decir, ¿qué español debemos enseñar en China? La nueva gramática de la lengua española habla de un español estándar. Pero, ¿qué es español estándar? Además, también sabemos que incluso en el mundo hispánico hay polémica, ¿no? Sobre si existe o no un español neutral o un español internacional. Son cosas que vale la pena investigar. Y yo, como español chino, entonces quiero ver también el resultado de esa investigación para poder enseñar bien. Gracias. Además de corroborar en lo que han dicho los compañeros de mesa, creo que es la gran riqueza cultural de nuestro idioma común. Esta mañana en una de las ponencias generales se decía de esta riqueza del español en sus múltiples acentos. Entiendo que en Argentina vuestro acento, vuestras particularidades nos enriquecen a todos. Algunas palabras, cuando hemos llegado, por ejemplo, en lugar de calle, nos dicen la cuadra. Es una riqueza más para nosotros sentirnos comunes y diversos, ¿no? La unidad en la diversidad. Bueno, el empleo de la palabra voz ya sabía desde Corea, pero aquí en Córdoba lo que me extrañaba mucho, bueno, la palabra extrañar también tiene otro sentido aquí, pero me era muy raro el uso del imperativo. En lugar de escribe, escribí. En lugar de tene. Pero bueno, después de observarlo, casi sería para los extranjeros sería más fácil usar ese modo de imperativo. Entonces, a ver si la Real Academia adopta ese imperativo. ¿Por qué? Porque yo hice el doctorado en la Complutense de Madrid y luego cuando yo
hago algunos comentarios a mis colegas que había estudiado en Hispanoamérica. Me pregunta, ¿cuántos habitantes tiene España? Entonces, ustedes también pueden preguntar, ¿cuántos habitantes tiene España y cuántos Argentina? Quizá Argentina tiene más habitantes, ¿no? No sé. Bueno. España tiene 5 millones más. Ya está. ¿Una más? Una más. Bueno, sí. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Que me queda una pregunta más. Bueno, pero ahora sí de verdad la última, ¿eh? Sí, bueno, se escucha. Claro. Sí, sí, sí. Está claro. Está claro. 47 millones. Cierto. Muy bien, pues tenemos que cerrar la sesión aquí. Pasamos la palabra a nuestro presidente. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante, muy participativa esta mesa y yo veo que hay muchas caras que ya están dispuestos, unos a ir al Senegal, otros a Guinea Ecuatorial y por supuesto a China también. Así que hemos comenzado dándole gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Córdoba. Bueno, muchas gracias. Yo te mandaré el vídeo que te he grabado 1 minuto. El tiempo, ¿eh? No pasa nada. Muchas gracias.